compartir la palabra en esta mañana en el libro de Efesios. Si puedes venir conmigo al libro de Efesios, y quería compartir unos versículos que seguramente habéis leído muchas veces, pero que me gustaría recordar y que podamos sacar jugo de este texto que está en el capítulo 2 de Efesios y en el versículo 8, 9 y 10. En estos tres versículos tenemos el plan de salvación de una forma muy clara, que nos lo presenta Pablo. Y dice así este texto en el versículo 8 del capítulo 2 de Efesios, dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieseis en ellas. Así que, como decía, en estos tres versículos tenemos el plan de salvación. Y todo se origina en la gracia de Dios. Todo empieza por Él. Dice otro texto que no le amamos a Él, nosotros a Él primero, sino que Él nos amó a nosotros. Amén. La salvación empieza por Dios, empieza por Él y por su gracia. Por eso dice: porque por gracia sois salvos. Todo empieza por la iniciativa de Dios, y la salvación nos es dada a través de Jesucristo. Una salvación que no merecemos, pero que Dios nos da por su gracia. Dice una frase que la gracia de Dios nos da lo que no merecemos, y la misericordia de Dios nos libra de lo que merecemos. La misericordia de Dios nos libra de lo que merecemos. Merecemos una condenación eterna. Pero en cambio la gracia nos da lo que no merecemos, que es la salvación en Cristo Jesús que tenemos. Así que por gracia somos salvos. Y dice: por medio de la fe. Y la salvación no es algo futuro, sino que es algo presente. Porque dice: por gracia somos salvos ahora. Hoy somos salvos. No seremos salvos cuando partamos de esta tierra, sino que somos salvos ahora. Y tenemos que aprender a vivir la salvación hoy, a vivir la salvación de Cristo Jesús. Y no solo la salvación, sino Dios también está haciendo una obra en ti y en mí, una obra de santificación, para hacernos más como Él es. Así que tenemos que tener presente que la salvación es algo de hoy, no es algo del futuro, sino que es presente. Y esta salvación dice que es por medio de la fe. Y la fe, ya sabemos que es creer lo que no vemos, creer lo que no vemos. Y cuando nosotros creemos por fe, asumimos que somos pecadores y que necesitamos la salvación de Cristo Jesús. Y si no hay fe, no hay salvación. Necesitamos creer. Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Necesitamos creer. Sin fe no podemos recibir la salvación. Por eso somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros. Es decir, no lo podemos ganar o no lo podemos merecer, porque es un regalo, dice, es un don de Dios. No por obras, no de vosotros, pues es don de Dios. Es algo que el Padre nos regala y que nosotros tenemos que aceptarlo. Es un regalo gratuito y es incondicional. No podemos hacer nada más para que Dios nos ame más, pero tampoco podemos hacer nada menos para que Dios nos ame menos. Dios nos ama con un amor eterno. Y la salvación es un regalo que hemos recibido, pero que también tenemos que presentar a otros donde estemos y hablarles de ese regalo que tú y yo recibimos un día en Cristo Jesús. Y dice: no por obras, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que la salvación no la podemos ganar por lo que podamos hacer. No la podemos ganar por bautizarnos. El bautismo no es para ganar la salvación. El bautismo es
un acto que realizamos como resultado de la salvación, ¿no? No podemos ganar la salvación por ser miembros de una iglesia, por venir aquí los domingos o por hacernos miembros. No la podemos ganar por tomar la Santa Cena, o por ser un buen vecino, un buen compañero, o por tratar de guardar o de cumplir los 10 mandamientos, ¿no? La salvación no es por obras. ¿Para qué? ¿O por qué? Para que nadie se gloríe, porque la gloria no es para nosotros, la gloria es para Dios, es el único digno de recibir toda la gloria. Y si la salvación fuera por obras, o la pudiéramos ganar nosotros, lo que haríamos es hacer innecesaria la muerte de Cristo y su resurrección. Estaríamos aboliendo y anulando lo que Cristo Jesús vino a hacer hace 2000 años. La salvación la ganó Cristo para nosotros. Y nosotros la tenemos que recibir. Pero muchas veces nos quedamos con estos dos versículos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Pero hay un tercer versículo, o un último versículo de este párrafo, el versículo 10, que muchas veces no tenemos en cuenta. Y me encanta este versículo. Dice, porque somos hechura suya. Esta es una de las palabras más bonitas que hay en la Biblia. La palabra hechura. Fíjate que en español o en castellano es un poco fea, ¿no? Hechura. Además, no es una palabra común que solamos usar en nuestro vocabulario. Pero en el griego es una palabra preciosa. Cuando escribió Pablo esto, la palabra que usó fue poema. Esta palabra ya te suena. En español es poema. La palabra poema, cuyo sinónimo es poesía, ¿no? Significa obra maestra. O sea, el original del griego dice, porque somos obra maestra suya. Tú y yo somos una obra maestra en Cristo Jesús. Es decir, el resultado de la salvación es que somos una nueva creación. Y Dios lo hace todo perfecto. Así que quiérete, porque Dios ha hecho una obra perfecta en ti. Y te ha hecho una obra maestra, te ha hecho un poema, una poesía. Así que ese es el resultado de su obra en nosotros. Cuando no éramos nada, cuando éramos enemigos de Él, Dios nos ha hecho una nueva criatura, una nueva obra. Dice, creados en Cristo Jesús. ¿Y para qué? Dice el texto. Dice, para buenas obras. Y esto es lo que yo quiero traer en esta mañana y que nos centráramos. Porque el objetivo de esta nueva creación que Dios ha puesto en nosotros es para buenas obras. Para ser como Dios es, porque Dios es perfecto y Dios es un Dios bueno. Y Dios quiere que nosotros seamos como Él es. La fe sin obras está muerta. Este es un tema que ha sido de mucha controversia a lo largo de la historia, ¿no? De la Iglesia, y que ya sabemos que con respecto a la Iglesia católica hay mucha diferencia, ¿no? Si vamos al libro de Santiago, si puedes venir conmigo a Santiago, al capítulo 2, dice el versículo 17 de Santiago, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe, si no tiene obras, dice Santiago, es muerta en sí misma. Y el versículo 24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así que la fe nos enseña la palabra de Dios que tiene que ir junto con las obras.
es cierto que somos salvos, es cierto que no somos salvos mediante buenas obras, pero es igualmente cierto que somos salvos para buenas obras. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. No somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Es decir, las buenas obras no son... Imagínate, pon ahora en tu mente la imagen de un árbol. Las buenas obras no son la raíz, sino son el fruto del árbol. La raíz es la fe en Cristo Jesús. Pero esa fe tiene que producir fruto. Si no, está muerta. No vale para nada. Como aquel árbol que fue maldecido y se secó. Así que la fe necesita ir junto con las obras. Y las obras van a demostrar la realidad de tu fe y de mi fe. Lo van a demostrar las obras. Pero ¿qué clase de obras tenemos que hacer? Te puedes preguntar en esta mañana, ¿no? ¿Qué obras tenemos que hacer? Pues el mismo versículo 10 te lo dice. El versículo 10 te dice las obras que tienes que hacer. Porque dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que ya Dios ha preparado esas buenas obras. Dios tiene un plan para tu vida, para mi vida. Tiene un plan para cada uno. Y ahora nuestra responsabilidad es buscar o encontrar su voluntad para cada uno de nosotros. Y obedecer esa voluntad y hacer lo que el Padre ha propuesto y ha hecho para nosotros. Me gusta este lema o este texto que aparece aquí detrás, ¿no? Llamados con un propósito. Tenemos que buscar el plan, el propósito que Dios tiene para cada uno. Y no tenemos que elaborar un plan para nosotros, sino sencillamente tenemos que aceptar su plan y el propósito que Dios tiene para cada uno. Y como Dios te ama, Dios quiere compartir su propósito contigo y quiere que participes en sus objetivos, porque no son nuestros, son sus objetivos. Y nosotros participamos en su voluntad y en lo que Él quiere. Así que nadie es indispensable para Dios, pero su destino para cada uno de nosotros no puede cumplirse si no cooperamos en forma activa. Repito otra vez, nadie es indispensable para Dios, Dios es soberano, pero su destino para cada uno de nosotros no puede cumplirse si no cooperamos de forma activa con Él, con su propósito. Y como decía, muchas veces nos quedamos con esos dos versículos, el 8 y 9, pero nos olvidamos del 10, que Dios ha planificado esas buenas obras para que seamos colaboradores de Dios. Dice 1 Corintios 3:9, dice en el 7, dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dice, porque nosotros somos, ¿qué dice el texto? Colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Es decir, somos colaboradores, trabajamos juntamente con Dios. Eso es colaborar, es laborar con, es trabajar con, cooperar, trabajar con Dios. No podemos ir por nuestra cuenta. Trabajamos por Dios y con Dios. Y obramos, buscamos las buenas obras que ya Dios ha preparado de antemano. Decía el gran fabricante de violines, Antonio Stradivarius, italiano, en el siglo XVII, decía que él no podía haber hecho esos violines sin Antonio. Podría haber otros violines, pero los Stradivarius no se podían haber hecho sin el constructor, sin Antonio Stradivarius. Todavía quedan algunos en el Palacio de Oriente de Madrid. Hay algún ejemplar de los Stradivarius. Entonces, Dios quiere hacer su obra a través de tu vida.
Y como decía antes, nadie es indispensable, pero necesitamos cooperar de forma activa para que su destino y su propósito pueda ser hecho en nuestra vida. Así que tú eres el único que puede hacer esas buenas obras preparadas de antemano. Tú eres el único. Tú puedes llegar a gente que yo no puedo llegar, ni el que tienes al lado puede llegar. Y Dios te necesita para hacer su obra en este lugar donde tú estés. Dios te necesita, pero no te olvides de darle la gloria a Él, porque la gloria no es para ti ni es para mí. Solo somos instrumentos, somos colaboradores, pero Dios te necesita, allí donde tú estás. Tú te mueves en un lugar donde otros no se mueven, en el vecindario, en tu trabajo, donde tú viajas, lo que tú haces. Dios te necesita para hacer su obra y Él quiere que tú busques esas buenas obras que ya Él ha preparado de antemano. Esto es maravilloso porque nuestra mente es difícil, porque sobrepasa nuestro entendimiento. Pensar que Dios ya ha preparado esas obras para que nosotros andemos. Eso solo lo puede hacer Él, pero Él las ha preparado, lo dice la palabra. Y nosotros tenemos que andar en ellas. No te preocupes, porque Dios va a poner en tu camino las herramientas, los recursos, las personas, y Dios va a obrar, y lo vas a ver porque yo lo veo, y tú lo vas a ver igualmente, lo estás viendo, que Dios va a obrar en tu vida. Así que ya para ir terminando, me gustaría que fuéramos a un libro que no solemos leer mucho, que es una carta que Pablo escribió a Tito. Y en esta carta tan cortita, que solo tiene 3 capítulos, aparece 6 veces la palabra buenas obras. 6 veces la palabra buenas obras. En el primer capítulo de Tito, en el versículo 16, dice así, hablando de los falsos maestros, de los judaizantes, los religiosos, dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a ¿qué dice? En cuanto a toda buena obra. Está hablando de personas religiosas. Cuidado, porque nosotros también podemos convertirnos en religiosos. No solo los que llevan túnicas y togas son los religiosos. Nosotros podemos caer en religiosidad. Y hablando de estas personas, dice que sí, profesan conocer a Dios, sí, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano. En la cárcel muchos, hay de todo, ¿no? Como la iglesia. Y yo iba al culto, pero muchos están apartados. Y en la iglesia también hay trigo y hay cizaña. Y muchos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Sus obras hablan más que sus palabras. Y dice que siendo abominables y rebeldes, reprobados significa descalificados, en cuanto a toda buena obra. Que no caigamos en esto. Tengamos cuidado de no ser hipócritas y que podamos ser íntegros con nuestra vida y que lo que nosotros hablemos, que podamos llevarlo a cabo, porque la gente sabe mucho y no solo la gente, el pueblo. Nosotros en Aranjuez tenemos experiencia de hace muchos años, ¿no? Y cosas que ocurren en la iglesia acaban conociéndose fuera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no ser reprobados, descalificados de toda buena obra. Y que podamos ser testimonio de Dios en este lugar, en Valdemoro, en nuestra barriada, en cada sitio, que podamos cumplir esas buenas obras. Segunda vez que aparece, versículo 7 del capítulo 2, dice, presentándote tú, le dice Pablo a Tito, le dice, presentándote tú en todo como ejemplo de ¿qué?
Dice otra vez, de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. O sea, Pablo le está aconsejando a Tito que sea un modelo, que sea un ejemplo de buenas obras y que su doctrina y su conducta vayan paralelas, su doctrina, es decir, lo que enseña, lo que habla, lo que dice, y su conducta, lo que hace, vayan de forma paralela. Que no haya distorsión entre lo que él enseña y lo que él hace. Y le pide integridad y seriedad. Necesitamos en la iglesia integridad, personas íntegras, que, como dice aquí, que el adversario se avergüence. Cuando dice adversario, no especifica si es humano o espiritual, ¿no? Pero que el adversario se avergüence, y que no tenga nada malo que decir de nosotros. Que cuidemos mucho el testimonio aquí en Valdemoro, y donde estemos. Tercera vez que aparece buenas obras, capítulo 2, versículo 14. Desde el 11 dice, porque la gracia de Dios, aquí aparece otra vez la gracia con la que empezábamos, porque por gracia somos salvos. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Dice, para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tercera vez que aparece aquí las buenas obras. Es decir, la gracia de Dios está presente para salvación y para enseñarnos a vivir de forma sobria, sin excesos. Tenemos que aprender a vivir de forma sobria, sin derroches, no solo a nivel material, sino a todo nivel, ¿no? Justa y piadosamente, y renunciar a los deseos mundanos que están a nuestro alrededor. A nuestro alrededor están, y ahora más que nunca, ¿no? Cuando todo lo que se busca es el placer, ¿no? El deseo, te lo meten por los ojos, y quieren que tú seas, que tú des rienda suelta a tus placeres, y en definitiva la sociedad busca eso, ¿no? En cambio, nuestro Padre nos dice que busquemos, seamos celosos de buenas obras. Cuarta vez que aparece la palabra buenas obras, en el siguiente versículo, en el 3, bueno, siguiente, en el primer versículo del capítulo 3, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Otra vez que aparece aquí buena obra. Y está hablando también de los gobernantes, ¿no? A los cuales a veces nos cuesta someternos o nos encanta criticar y decir, pero en cambio la palabra nos dice que oremos por ellos, y que los presentemos delante de Dios y que nos sujetemos a las autoridades, bien sea del ayuntamiento de Valdemoro, bien sea de la comunidad, bien sea de la nación, que nos sujetemos y que obedezcamos y que estemos dispuestos a toda buena obra. Y la iglesia tiene que ser un referente en cada ciudad, en cada pueblo, y tiene que ofrecerse también a las autoridades, para que podamos ser ejemplo y podamos hacer la obra de Dios en cada lugar. El versículo 8 del capítulo 3 vuelve a decir, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Así que toda enseñanza debería tener una aplicación práctica y personal.
Eso es muy importante, que lo que se enseñe, que tenga una aplicación y que tenga que se pueda llevar a cabo y que podamos poder llevarlo a la práctica, ¿no? Y por último, en el versículo 14 de este mismo capítulo y último, dice, y aprendan también, antes dice el versículo 13, dice, Acenas, intérprete de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Aquí Tito debía enseñar a otros a mostrar hospitalidad, a cuidar de los enfermos, a ser generosos con los necesitados y, en definitiva, a llevar a cabo las buenas obras. Así que, fíjate, 6 veces en una carta tan cortita que escribió Pablo a Tito aparecen las 2 palabras buenas obras. Ayer en la iglesia de Aranjuez tuvimos oportunidad de tener unas jornadas de aprendizaje sobre la acción social, ¿no? Vinieron un matrimonio canarios que llevan a cabo un proyecto maravilloso y nos enseñaron todo el proyecto que llevan a cabo en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y el impacto que está teniendo en la ciudad, en la sociedad, en la isla. Y la verdad es que nos quedamos sorprendidos, ¿no? De lo que Dios puede hacer y Dios quiere hacer y seguir haciendo, ¿no? Ese es el propósito de Dios, que seamos salvos, no por obras, pero sí para buenas obras, porque ya Dios las ha preparado de antemano. Y hay mucho, mucho por hacer. A nuestro alrededor seguro que estás conviviendo con situaciones, con problemas, en las que quizás Dios quiere usarte a ti para llevar esperanza, para llevar la palabra, a veces no hace falta hablar, a veces lo que hace falta es actuar. Y aquel vecino o vecina que tú tienes, solo a lo mejor tú lo puedes ayudar. Y Dios va a hacer su obra, no te preocupes, no te preocupes. ¿Cómo hacerlo? Dios te va a guiar. El Espíritu Santo que está en ti, que mora en ti, te va a guiar. Pero necesitamos estar dispuestos para toda buena obra y dispuestos para hacer lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y que puedas levantar tu mano y decir, Señor, heme aquí, yo quiero servirte. Yo quiero servirte. A veces queremos o pensamos que solo podemos servir en sitios de posiciones donde nos vean, pero tenemos que abrir nuestra mente y decir, Señor, úsame donde tú quieras, aunque sea en sitios donde nadie te va a ver, ni nadie te va a valorar, pero Dios quiere usarte allí donde Él ha preparado ya de antemano esas buenas obras. Y acuérdate, para que el destino de Dios, como decía antes, se pueda cumplir, solo se puede hacer si tú cooperas y colaboras con el Espíritu Santo de Dios. Así que anímate y quiero traerte una palabra de ánimo, de exhortación, de que hemos sido salvos con un propósito. Y hay mucho, mucho que hacer en la ciudad de Valdemoro. Valdemoro es una ciudad grande. Yo conozco, curiosamente, necesidades de Valdemoro porque trabajo en un colegio en Aranjuez donde tenemos casi 60 alumnos de aquí, de esta ciudad. 60 alumnos con necesidades educativas especiales, con discapacidad psíquica y intelectual y psíquica. Salen de esta ciudad de Valdemoro con 3 autobuses todos los días hacia Aranjuez, allí donde les recibimos y donde podemos trabajar con ellos, y conozco muchas necesidades de esta ciudad.
En breve, no sé si habéis oído la noticia, pero bueno, en breve están construyendo un colegio ahí al lado de la piscina de Valdesanchuela. Si veis grúas y veis una obra, pues ese va a ser el futuro Colegio de Educación Especial de Valdemoro, que lleva pidiéndose 8 años. Se lleva solicitando a la Comunidad de Madrid y por fin, porque a mí me afecta, porque donde yo trabajo es un colegio que yo llegué en el año 2009, hace ya 14 años, va a ser en septiembre, y había 90 alumnos, 86 alumnos había, y ahora mismo hay 144 en el mismo sitio. Hemos tenido que hacer obra, dividir aulas y poner tabiques para de un aula sacar 2, de tal forma que ya ya no cabe un alfiler, estamos más que saturados. De hecho, han tenido que abrir aulas en el colegio de enfrente, San Fernando, de educación especial, porque ya no cabían. Entonces, bueno, ya por fin, si Dios lo permite, en septiembre, octubre, estará abierto el Colegio de Educación Especial de Valdemoro. ¿Y qué digo con esto? Pues que hay mucha necesidad, hay mucha necesidad. Y ayer en la iglesia, en el proyecto que nos enseñaron, ellos están trabajando con personas que están en pobreza, personas que están sometidas a trata, a violencia, a situaciones muy difíciles. También con discapacitados están trabajando, y es algo tan hermoso y tan bonito el poder ser las manos de Dios, obrando la obra de Dios, haciendo la obra de Dios aquí en la tierra, y poder ser instrumentos en las manos de Dios. Es algo, es lo más grande lo que puede aspirar el ser humano, a poder hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Así que os animo, iglesia, a que andéis en esas buenas obras, que las busquéis, que busquéis la voluntad de Dios, y Dios lo va a hacer. Y yo sé que lo está haciendo, pero si todavía no te animas o no te has animado, busca. A los jóvenes también, Dios quiere usaros, jóvenes, porque hay mucho que hacer en la sociedad. Ayer era una pena que había muy poquitos jóvenes allí en la reunión de la iglesia, pero Dios quiere usar a todos, a jóvenes, a adultos, a ancianos. Hay mucho por hacer, hay mucho trabajo por hacer. Así que ponte en las manos de Dios y dile: heme aquí, porque Él lo va a hacer. Amén. Vamos a darle gracias.